Hola y bienvenidos al Eco del Español. Hoy hablamos de algo que todos conocemos y que muchos odiamos: levantarnos temprano. Pero esto no es solo sobre despertarse a las 5, es sobre la mentalidad, sobre el mindset que puede cambiar todo. Porque no se trata solo de la hora, se trata de quién quieres ser cuando el mundo aún duerme. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Como si el día comenzara y ya estuvieras cansado. Como si el tiempo te persiguiera y tú solo corrieras sin llegar a ninguna parte. Yo también me sentí así, hasta que un día decidí probar algo radical: levantarme a las 5 en punto. No fue fácil, no fue inmediato, pero con el tiempo encontré algo que no esperaba: paz, claridad, propósito. Y quiero contarte cómo sucedió, no porque tenga todas las respuestas, sino porque fallé muchas veces, porque volví a dormir, porque grité al despertador, porque quise rendirme y aún así seguí intentando. Este episodio es para ti si te cuesta empezar el día con energía, sientes que no tienes tiempo para ti, quieres cambiar tu vida, pero no sabes por dónde empezar. Y sobre todo, si estás aprendiendo español y quieres hacerlo con significado. Así que respira hondo, cierra los ojos un segundo si necesitas y prepárate, porque hoy no solo escucharás español. Hoy empezamos un viaje hacia las primeras luces del día, hacia tu yo más silencioso, hacia el momento en que todo es posible. Bienvenido al eco de tu propia voz, antes de que el mundo empiece a hablar. Antes de las 5 a.m., mi vida era ruidosa. No ruidosa por fuera, sino por dentro. Despertaba a las 7:30 con el sonido del despertador y ya sentía que el día me gritaba antes de abrir los ojos. Levántate, rápido, tienes trabajo, tienes correos, tienes que salir, tienes que hacer más. Encendía el celular antes de tocar el suelo con los pies y en segundos ya estaba dentro del caos. Noticias, mensajes, recordatorios, fotos de otros viviendo otras vidas. Todo entraba sin permiso y yo ya no era dueño de mi mente. ¿Te suena familiar? ¿Enciendes el teléfono antes de levantarte? ¿Revisas lo que pasó mientras dormías como si hubieras estado desconectado de la vida? Yo lo hacía. Y cada mañana era igual. Ansiedad desde el primer minuto, culpabilidad por no haber hecho ejercicio la noche anterior, miedo de llegar tarde y esa sensación de estar siempre atrasado, aunque no hubiera empezado nada. Vivía en modo reacción, corriendo, respondiendo, sobreviviendo, nunca eligiendo, nunca creando, nunca respirando. Y no es tu culpa. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, que valora lo urgente más que lo importante. Pero el alma no entiende de prisas. El alma necesita silencio, necesita espacio, necesita un momento en el que nadie te pida nada, para que puedas preguntarte: ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero hoy? ¿Quién soy cuando no estoy tratando de cumplir con todo? Porque si no te das ese espacio, nadie más te lo dará. Y terminarás el día agotado, habiendo hecho muchas cosas, pero nada que realmente te llenara.
El cambio no llegó con un plan perfecto, llegó con un quebranto. Estaba en el consultorio de un médico, no por dolor físico, sino por un vacío que no podía nombrar. Me sentía cansado todo el tiempo, triste sin razón, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El doctor me miró y dijo: «Tu cuerpo está bien, pero tu mente necesita descanso, necesita quietud, necesita tiempo para sanar». Esa noche lloré, no por el diagnóstico, sino por la verdad. Me di cuenta de que había estado huyendo de mí mismo, huyendo del silencio, huyendo de mis pensamientos, porque en el fondo tenía miedo de lo que encontraría si paraba. Fue entonces cuando leí sobre personas que se levantan a las 5 a.m., no para trabajar más, sino para vivir mejor, para tener una hora solo con ellos mismos, una hora sin pantallas, sin exigencias, sin ruido, una hora para respirar, escribir, meditar, soñar. Y decidí probarlo, no por moda, no por productividad, sino por necesidad, por supervivencia emocional. La primera mañana sonó el despertador y lo apagué. Volvió a sonar 5 minutos después y lo apagué otra vez. Al final me levanté a las 6:45, con culpa y frustración, pero al menos lo intenté. La segunda mañana me levanté, me senté en el sofá, no hice nada. Solo miré por la ventana mientras el cielo cambiaba de negro a gris. Y por primera vez en años no pensé en lo que tenía que hacer. Solo estuve allí. La tercera mañana prendí una vela pequeña. Saqué un cuaderno. Escribí 3 cosas por las que estaba agradecido: el techo sobre mi cabeza, el aire en mis pulmones, la posibilidad de empezar de nuevo. Y respiré profundo, lento, como si fuera la primera vez. En ese momento algo cambió. No fue grande, no fue dramático, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo me sentí presente. Sentí que estaba viviendo mi vida, no solo pasando por ella. Y entendí que no se trataba de levantarse temprano, se trataba de volver a encontrarme, de reconectar con quien soy cuando el mundo no está mirando. No todo en esta historia es emoción, también hay ciencia. Nuestro cuerpo sigue un ritmo natural llamado ritmo circadiano. Entre las 5 y las 7 de la mañana, nuestros niveles de cortisol, una hormona del cuerpo, empiezan a subir. No es una mala cosa. Este aumento nos ayuda a despertar, a sentirnos alerta, a estar más despiertos de forma natural. Además, en esas primeras horas, el mundo está en silencio. Las calles están vacías, los teléfonos no suenan, no hay mensajes, no hay notificaciones, no hay ruido. Y en ese silencio, algo empieza a pasar dentro de ti. Tu mente se calma, tu respiración se ralentiza y por fin puedes escuchar tus propios pensamientos. No es magia, es simplemente espacio. Y el espacio es raro porque cuando no tienes distracciones, te enfrentas a ti mismo, a tus miedos, a tus sueños, a lo que realmente importa. Algunas personas usan esta hora para rezar, otras para meditar, algunas escriben en un diario o simplemente caminan descalzas por la casa, toman un vaso de agua y miran el cielo. Yo tengo 3 pequeños hábitos. Primero, agradezco.
Digo en voz alta 3 cosas por las que estoy agradecido. No tienen que ser grandes. Puede ser el sol, el café, una llamada de un amigo. Solo necesito recordar que hay luz incluso en los días oscuros. Segundo, establezco una intención. No una lista de tareas, una intención. ¿Cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué quiero crear con mi energía? ¿De qué manera quiero tratar a los demás? Tercero, me muevo. No hablo de ejercicio intenso. Hablo de estirar los brazos, de tocar los dedos de los pies, de caminar un minuto por el pasillo, solo para decirle a mi cuerpo, estamos aquí, estamos vivos, empecemos. No necesitas hacer todo, ni siquiera necesitas levantarte a las 5 en punto. Solo necesitas un momento en el que elijas tú antes de que el mundo elija por ti. Porque cuando empiezas el día contigo mismo, todo lo demás cambia. Tu paciencia, tu claridad, tu forma de caminar por el mundo. Ya no reaccionas. Empiezas a vivir. Y todo se ve más bonito. Desde ese primer rayo de sol y ese sobresalto despertar a las 5 de la mañana. No tienes que cambiar tu vida en un solo día. El verdadero cambio no viene de los grandes gestos, viene de los pequeños pasos, repetidos con constancia. Así que no pienses en transformarte desde hoy, piensa solo en comenzar. Te dejo 5 pasos simples, pequeños, humanos, para que puedas empezar cuando estés listo. Primero, prepárate la noche anterior. Antes de dormir, elige la ropa que usarás al día siguiente. Prepara tu desayuno si puedes. Lava el vaso, guarda el celular lejos de la cama y apágalo al menos 1 hora antes de dormir. Este pequeño acto, desconectarte, te da espacio para descansar la mente. Y cuando despiertes, no empezarás con ansiedad. Empezarás con calma. Segundo, cambia tu despertador. No uses el celular como alarma. Usa un reloj de verdad o pon tu teléfono en otro lado de la habitación, lejos de tu mano. Así cuando suene, tendrás que levantarte para apagarlo. Y una vez que estés de pie, será más fácil seguir despierto. Tercero, empieza con 10 minutos. No necesitas levantarte a las 5 si normalmente te levantas a las 7. Empieza con 10 minutos antes, solo 10. Y en esos 10 minutos haz una sola cosa por ti. Respira, estira, bebe agua, mira por la ventana. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Cuarto, crea tu ritual. Un ritual no es una obligación, es un acto de amor hacia ti mismo. Puede ser escribir 3 pensamientos en un cuaderno, puede ser escuchar una canción tranquila, puede ser decir en voz alta, hoy voy a ser amable conmigo. Elige algo que te haga sentir presente y hazlo cada mañana si puedes. Quinto, sé amable contigo mismo. Si un día no logras levantarte, está bien. Si te sientes cansado, está bien. Si necesitas dormir más, está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de intentarlo una y otra vez. Porque el éxito no es nunca fallar. El éxito es volver a intentarlo, aunque hayas fallado 1000 veces. Recuerda, esto no es sobre productividad, no es sobre hacer más, es sobre ser más. Más consciente, más presente, más tú. Seguro hay una voz dentro de ti que dice, no puedo, es demasiado difícil, mañana empiezo, no soy disciplinado, yo no soy de levantarme temprano.
Y quiero que sepas algo. Esa voz no eres tú, es el miedo al cambio, el miedo a intentar algo nuevo, el miedo a descubrir que puedes más de lo que crees. Porque cuando te levantas temprano, no solo cambia tu horario, cambia tu relación contigo mismo. Empiezas a verte como alguien que elige, que cuida de sí, que se da prioridad. Y eso asusta, porque el mundo no está acostumbrado a personas que deciden vivir con intención. Pero hay otra voz, más suave, más profunda, la que habla cuando estás solo, cuando todo está en silencio. Esa voz dice: quiero paz, quiero empezar de nuevo, quiero sentir que mi vida me pertenece. Y esa voz merece ser escuchada, merece un espacio, merece 10 minutos al día. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas ser amable. Amable cuando te sientas cansado, amable cuando falles, amable cuando quieras rendirte. Habla contigo como hablarías con un amigo que está intentando cambiar. Porque tú no eres una máquina, eres un ser humano, con días buenos, con días difíciles, con ganas, con dudas, con esperanza. Y cada mañana que decides levantarte, aunque solo sea para respirar, estás diciendo algo poderoso. Estoy aquí, estoy presente, quiero vivir mi vida, no solo pasar por ella. Eso no es disciplina, eso es valentía. Y la valentía no nace del éxito, nace del intento, del pequeño acto de decir: hoy lo intento de nuevo. Gracias por caminar conmigo esta mañana. No importa a qué hora estés escuchando esto, no importa si hoy te levantaste a las 5 o a las 9. Lo importante es que estás aquí, que estás escuchando, que estás dispuesto a cambiar algo aunque sea pequeño. Te propongo un reto sencillo. Durante 7 días, levántate solo 10 minutos antes de tu hora habitual. Y en esos 10 minutos, haz una sola cosa por ti. Respira, escribe, estira, agradece. No tiene que ser largo, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Cada noche, antes de dormir, pregúntate: ¿cómo me sentí esta mañana? No juzgues, no te castigues, solo observa. ¿Hubo paz? ¿Hubo claridad? ¿Hubo un instante de calma? Y si puedes, cuéntame, escríbeme, comparte tu experiencia, porque este camino no es solo mío, es nuestro. Y cada palabra tuya, cada intento, cada respiro consciente se convierte en eco. Recuerda, la mentalidad de las 5 a.m. no trata del reloj, trata del momento en que eliges empezar contigo, antes del ruido, antes de las exigencias, antes de que el mundo entre. Es tu hora, tu espacio, tu promesa silenciosa de vivir con más presencia, con más paz, con más verdad. Este ha sido El Eco del Español, un podcast donde no solo aprendes palabras, aprendes a escuchar tu propia voz. Hasta la próxima, con calma, con esperanza y con el corazón abierto.